En este video vamos a ver y conversar un poquito sobre lo que son las acciones. Acciones, bonos y obligaciones. La diferencia entre una acción y un bono, bueno, resumiendo, es que un bono tiene naturaleza de renta fija y una acción pues tiene naturaleza variable, ¿verdad? Los de renta fija, una de renta variable. ¿Ok? El bono es de renta fija porque cuando adquieren bonos, cuando nosotros subastamos bonos, pues ellos ya tienen, digamos, un interés o una participación ya establecida. ¿Okay? En cambio, en una acción, pues las acciones pueden subir o bajar y es variable, ¿verdad? Acciones sin la toma de decisiones en la sociedad, salvo excepciones, las acciones sin derecho a voto. Hay acciones, hay clases de acciones, hay unas acciones que son de naturaleza sin derecho a voto. Una acción da a su poseedor derecho para emitir un voto en la Junta General de Accionistas. Cada acción es un voto. Dicha junta, aparte de decisiones estratégicas, es la encargada de nombrar un administrador o un consejo de administración para la sociedad. Por lo tanto, cuanto más acciones se posea, más votos, ¿verdad? Es algo que existan pactos estatutarios que limiten el control total de una sociedad por un solo accionista. Para ejercer el control de cualquier sociedad constituida por acciones, se necesita poseer la llamada mayoría, 50% más 1. Conversamos sobre algunas sociedades que un solo socio tiene 99.9%, ¿verdad? Son vacíos que hay en la ley. Acciones y la toma de decisión en la sociedad. En algunos ordenamientos cabe hacer excepciones a la regla general de una acción equivalente a un voto. Se puede emitir acciones sin voto, con derecho económico, pero no políticos, o sea, sin voto. Se puede establecer mayoría cualificadas para cierto tipo de decisiones, liquidación de la sociedad, ampliación de capital, fusiones y adquisiciones. Se puede limitar el número máximo de votos por persona. ¿Okay? Son acuerdos para la toma de decisiones en una sociedad. Forma de representación de las acciones. Las acciones son títulos valores y como tales deben estar representados de forma que puedan ser objeto de compra-venta o de otros negocios jurídicos con facilidad. Se puede negociar en un mercado secundario, que es la bolsa de valores. Los títulos al portador pueden ejercer los derechos inherentes a la acción quien posee el título. Son los accionistas que no llevan el nombre del propietario y cuyo traspaso se verifica por la sola transmisión del título. O sea, vemos que ya fue transmitido el título y de estas acciones no queda testimonio en la sociedad emisora de las acciones. ¿Okay? Título nominativo, por su tratamiento es necesario realizar una cesión formal. Son títulos emitidos a favor de una persona determinada, se conoce a esa persona. Caso de cesión, el titular deberá comunicar a la entidad emisora, a diferencia del título al portador. Es similar a, digamos, para que tengan una idea, un cheque al portador, ¿verdad? Cualquiera lo puede cobrar, cualquiera lo puede vender en este caso, cualquiera lo puede negociar en este caso de títulos al portador. Escritura pública muy usada en empresas pequeñas o familiares, hace una escritura pública, pero con poca flexibilidad en el tráfico de las acciones, no son muy sujetos a ser negociables, ¿verdad? Anotación en cuenta, muy importante en la actualidad para acelerar las transacciones, es indispensable en sociedades que cotizan en bolsa. A grandes rasgos, la anotación en cuenta representa una forma de registrar contablemente por parte de una entidad emisora los títulos o valores cotizados en bolsa o no, generalmente en forma de registros informáticos. Esto en cuenta destinado a ello, pues, ¿no? Una anotación en cuenta es una operación de carácter financiero que consiste en el registro de un movimiento contable por parte de una entidad financiera emisora de valores. Acciones comunes son las acciones propiamente dichas, acciones preferentes, títulos que representan un valor patrimonial que tiene prioridad por las acciones comunes en relación con el pago de dividendos, o sea, tienen una prioridad para el pago de dividendos. La tasa de dividendos de estas acciones puede ser fija o variable y se fija en el momento que se emiten. Se emiten estas acciones, ¿verdad?, que tienen prioridad, ¿ok? Y tienen una renta condicional al rendimiento o no de las utilidades de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces son acciones preferentes.
Acciones de voto limitado son aquellas que solo confieren el derecho, a votar en ciertos asuntos de la sociedad determinados en el contrato de suscripción de acciones. O sea, cuando te venden acciones, tú solamente vas a tener un voto limitado para estos aspectos, nada más. No son más que una variante de las acciones preferentes, o sea, ¿verdad? Es una variante de las acciones preferentes. Acciones convertibles son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en bonos y viceversa. Pero lo más común es que los bonos se conviertan en acciones, ¿verdad? Los bonos, tú has vendido unos bonos, tú has emitido, unos bonos, los han comprado esos bonos, de repente tú como sociedad dices, quieres hacer crecer tu capital, entonces le ofreces al poseedor de ese bono que lo convierte en acción. Acciones liberadas de pago o cría son aquellas que son emitidas sin obligación de ser pagadas por el accionista. Son las utilidades, ¿verdad? Las utilidades las conviertes en acciones, mejor dicho. Acciones con valor nominal son aquellas que se hace constar numéricamente el valor del aporte. ¿Ok? Se consta cuánto vale la acción que vas a negociar o que eres propietario, ¿verdad? Acciones sin valor nominal son aquellas que no expresan el monto del aporte, tan solo establecen la parte proporcional que representa el capital social. O sea, el capital social está dividido en 1000 acciones, ¿ok? Y si es 100.000 soles, te doy 1000 acciones. O sea, son acciones que no expresan el monte del valor, tan solo establecen la proporción del capital. Si tenemos 1.000.000, tú tienes el 20%. Si la empresa, por decir, capitaliza y tiene 20 millones, tú tienes ese mismo porcentaje. A ver, vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una empresa que un capital de 20 millones, ¿ok? Un accionariado de 20 millones, su valor nominal es el 10%. Si esa empresa es de 40 millones, igualito tu valor nominal es el 10%. ¿Ok? Perdón, no tiene valor nominal, sino es un porcentaje del monto del aporte, ¿verdad? Que se ha hecho en esta sociedad para poder conformarla. Definición de acción. Definición de acción es cada una de las partes en que está dividido el capital de una empresa, generalmente una sociedad anónima. Título que acredita y representa un valor de cada una de las partes del capital de una sociedad, alicuotas, ¿verdad? Definición según la Ley General de Sociedades, las acciones representan las partes alicuotas del capital, ¿ok? Todo tiene un valor nominal y dan derecho a un voto. Creación de acciones, las acciones se crean en el pacto social o posteriormente por acuerdo de la Junta General. Pueden ampliar su capital, ¿verdad? Una oferta en la bolsa de valores, ¿no? Ofertan acciones, etcétera, etcétera. Es nula la creación de acciones que concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que existan utilidades distribuibles. Si no hay utilidad, lógicamente que no se puede crear acciones que concedan derechos al futuro accionista, ofreciéndole que si es que no hay utilidad en la empresa, tú vas a tener una participación. ¿Okay? Eso no puede ser. Puede concederse a determinadas acciones el derecho a un rendimiento máximo y mínimo fijo, acumulable o no, siempre sujeto a la existencia de utilidades distribuibles. Emisión de acciones. Las acciones solo se emiten una vez que han sido suscritas y pagadas, en por lo menos el 25% de su valor nominal, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. En la emisión de acciones, en el caso de aportes en especies, estará lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de Sociedades. Los derechos correspondientes a las acciones emitidas son independientes de si ellas se encuentran representadas por certificados provisionales o definitivos, anotaciones en cuenta o cualquier forma que permita la ley. ¿Ok? ¿Qué es un certificado provisional de acciones? Es el que emite una sociedad por acciones mientras éstas no estén integradas totalmente, o sea, que no estén pagadas totalmente, ¿verdad? ¿Qué es un certificado de acciones comunes? El certificado de acciones comunes, le doy un concepto, es firmado por el secretario, el presidente, y representa los nombres de la compañía y de las acciones, el número de acciones recibidas por el accionista, el número de acciones disponibles y el valor nominal de cada acción. ¿Ok?
Emisión de acciones en especie, el directorio revisa los aportes no dinerarios. Dentro de los 60 días de la constitución, cumplido el plazo, cualquier socio puede solicitar la pericia de la valoración. ¿Ok? Dentro de los 30 días. O sea, el directorio revisa los aportes no dinerarios. Dentro de los 60 días de la constitución, cumplido el plazo, cualquier socio puede solicitar la pericia, o sea, la pericia, mejor dicho, la pericia es si es que verdaderamente valen lo que es el precio, lo que verdaderamente se está valorando esos bienes, pues esa emisión en especie, si es que verdaderamente una pericia nos da el resultado de que si el aporte es el que se está suscribiendo. Importa pagar en las acciones, el importe a pagarse por las acciones se establece en la escritura pública de constitución o por la Junta General que acuerde el aumento de capital. O sea, cuando se aumenta o cuando se establece, cuando se constituye una sociedad. La suma que se obtenga en la colocación de acciones sobre su valor nominal es una prima de capital. ¿Qué es un capital, verdad? Si el valor de colocación de la acción es inferior a su valor nominal, la diferencia se refleja como pérdida de colocación. ¿Ok? O sea, se puede vender acciones menos a su valor nominal. Tú ofreces cada acción a 50 soles y si lo vendes a 40, pues ese es el valor de colocación, pues una pérdida de colocación, ¿verdad? Obligaciones adicionales al pago de las acciones en el pacto social o en el acuerdo de aumento de capital. Puede establecerse que los suscriptores de una parte o de todas las acciones asuman determinadas obligaciones a favor de otros accionistas de la sociedad o de terceros, adicionales a la de pagar su valor, sea nominal o de colocación. Las obligaciones adicionales deben constar en los certificados, anotaciones o cualquier otra forma de representación de tales acciones. ¿Ok? Clases de acciones, existen diversas clases de acciones, se diferencian por derechos y ambos se diferencian por derechos y por obligaciones que conceden a los titulares, a los que poseen estas acciones. Todas las acciones de una clase tienen los mismos derechos y obligaciones, o sea, dependiendo de la clase. Se aprueba en el pacto social o en la Junta General. Indivisibilidad de las acciones. Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de las acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socios y responden solidariamente frente a la sociedad a cuantas obligaciones deriven de la calidad de las acciones. La designación se efectuará mediante la carta con firma legalizada normalmente suscrita por copropietarios que representan más del 50% de los derechos y obligaciones sobre las acciones en copropiedad. La representación de la acción, todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona. ¿Ok? Todas las acciones deben ser representadas por una sola persona. O sea, que pertenecen a una sola persona, representan a esa persona. Salvo disposiciones distintas del estatuto. Ahora, todo depende del estatuto. Propiedad de la acción considera propietario de la acción quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Cuando se litigue la propiedad de acciones, se admitirá el ejercicio de los derechos de accionista por quien aparezca registrado en la sociedad. Matrícula de acciones. La matrícula de acciones se anota en la creación de acciones cuando corresponda. Igualmente se anota en dicha matrícula la emisión de acciones, sea que estén representadas por certificados provisionales o definitivos. ¿Ok? Ya le dije que es un certificado provisional. En la matrícula se anotan también las transferencias de canjes y desdoblamiento de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, impuestos sobre las mismas. ¿Qué es desdoblamiento? Operación que consiste, abajo dice, en multiplicar el número de acciones por un determinado factor, reduciendo el valor nominal de las mismas con la finalidad de hacer más accesible su adquisición a los compradores, o sea, que sea más atractivo para los compradores. Matrícula de acciones, las limitaciones de la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones que tengan por objeto. Ok, las matrículas de acciones se llevarán en un libro, ¿verdad? Especialmente abierto para dicho efecto. El régimen de representación de valores mediante anotaciones en cuenta se rige por la legislación del mercado de valores.
Las anotaciones en cuenta son muy utilizadas en el mercado de valores, ¿verdad? Como le dije hace un momento, el concepto. ¿Ok? Muchas gracias. Hemos explicado a grosso modo todas estas diapositivas de la Ley General de Sociedades, el cual va a ser revisado por ustedes para una próxima evaluación. Gracias.